Comenzamos. Buenas tardes a todos. Fijaos que las últimas veces que hacíamos los eventos allí en el espacio de The Place, cuando salía detrás de la cortina y decía buenos días, buenas tardes, y ya contestabais todos los que estabais ahí, buenos días, y me hacía una ilusión tremenda. Ahora de nuevo vuelvo a sentir ese silencio, pero sé que estáis ahí porque he visto vuestros nombres. Y sé que de nuevo una tarde más del martes estamos todos juntos, reunidos en torno a la innovación, a la tecnología y en concreto en torno al dato. Sabéis que estamos en una de las líneas de la programación que inauguramos con motivo del COVID, que le hemos llamado las jornadas Explore Data, para analizar desde muy distintos puntos de vista cómo interpretamos los datos, de dónde vienen los distintos datos, qué fuentes de datos, cómo trabajar con ellos, etcétera. Hoy vamos a traer a alguien que nos va a dar una visión un poco más internacional. Vamos a analizar bueno, yo no lo voy a analizar, lo va a analizar él, las distintas fuentes de datos de los distintos gobiernos con las que luego la comunidad científica está trabajando para poder, bueno, pues, poder establecer qué medidas tomar de cara al futuro. Y para hablar de todo esto nos acompaña Federico Sembolini, que él es Data Scientist de Equifax Iberia. Además, es alguien que combina muy bien algo que es la esencia de The Place, porque él estudió filosofía, bueno, es doctor en filosofía y astrofísica por la Universidad Autónoma de Madrid. Es decir, dos de las ramas que nosotros cuidamos y por las que nos sentimos muy, bueno, muy involucrados y muy identificados en The Place, es esa combinación entre la parte más filosófica, más humanista, y la parte más técnica, más tecnológica. Y él es la encarnación perfecta de todo eso que nosotros queremos transmitir. Tiene una gran experiencia profesional, además combinando proyectos de Big Data y Data Scientist, ¿no? Proyectos sobre todo en investigación académica. Federico, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias, Isabel. Mucho que analizar, ¿no? Llevamos unas semanas, Sí, además, y sí. donde ha tenido que ser La verdad que un no parar. sí, la verdad que lo que me gustaría dar hoy es un punto de vista desde una persona que sí que tiene experiencia con datos y analíticas, pues un poco por mi trayectoria profesional. Bueno, la verdad es que soy doctor en astrofísica, doctor en filosofía es el título, es Doctor of Philosophy, que es el título del doctorado en inglés, es PhD, pero Ajá. mi campo era más en la astrofísica, la parte filosófica, digamos, de momento no la he cubierto. Pero sí, lo que me gustaría dar hoy es un poco la experiencia de alguien que sabe, digamos, porque mi trabajo de datos y analíticas, pero es un punto de vista totalmente de alguien no experto en el sector. De hecho, una parte de mi charla va a ser sobre los riesgos de hacer modelos homemade. Pues vamos a ver cómo se pueden utilizar los datos, pero siempre un poco con el caveat de, pues, don't try this at home, como pues lo podemos hacer por nuestro interés, pero luego es justo que cada uno en la realidad pues se quede en su campo, ¿no? Nosotros podemos ayudar un poco a interpretar los datos, pero luego es verdad que hay gente mucho más experta en nosotros que trabaja en epidemiología y que entonces es importante entender los datos, pero también es importante luego dejar los expertos que hagan su trabajo. Si os parece, vamos a hacer como las anteriores ocasiones, las dos últimas ocasiones en las que hemos permitido que, pues, escucharos, ¿vale? Sé que está el chat para aquellos que no quieran plantear la pregunta directamente, las vamos a leer al final de la charla, como siempre lo haré yo, pero también os daremos la oportunidad de que abráis el micro y que planteéis vuestras preguntas directamente a Federico o cualquier reflexión que queráis compartir con nosotros. Así que cuando quieras, Federico. Vale, perfecto. ¿Me escucháis? ¿Se me escucha bien? Porque estoy Sí, leyendo que igual... Vale, perfecto. Vale. sí, de forma intermitente. Hay veces, no sé si es la conectividad o... Vale, vale, pues intentaré en caso acercarme más. Lamentablemente ahora en esta situación estamos un poco pendientes de la línea telefónica de casa. Vale, Vale, perfecto, cuando quieras, que te oímos vale, bien. vale.
Entonces, vale, hoy entonces, como ya ha anticipado Isabel, vamos a ver un poco cómo nos podemos mover en esta selva de datos que se está produciendo durante la emergencia del COVID, ¿no? En realidad, pues como vamos a ver, ahora sí que tenemos muchos datos, pero el problema, uno de los problemas principales de cómo reaccionar al principio de la pandemia es que no teníamos muchos datos. Vale, me vuelvo un poco a presentar. Como decían, como ya ha dicho Isabel, soy doctor en astrofísica, soy data scientist, digamos, eso es un tipo de currículum muy parecido entre los data scientists. Tenemos usualmente una larga carrera académica y luego hacemos el salto un poco al mundo de la empresa privada, ¿no? Pues de momento trabajo en Equifax Ibérica, que es una empresa americana del sector financiero, como Lead Data Scientist. Me gusta resaltar un poco mi trayectoria porque, como ya he dicho, no soy un experto de epidemiología. Entonces, hoy no vamos a hablar de cuál es el modelo mejor para combatir una pandemia o de cuál es la solución mejor. Vamos a ver un poco cómo podemos entender esos datos que nos va llegando. Y de hecho, pues un poco la idea de mi charla es un poco ver los datos que teníamos y que no teníamos. Entonces, lo que ha ido mal al principio de la pandemia. Luego me voy a centrar un poco en el caso de Italia. Por dos razones, un poco porque soy italiano y bueno, he seguido el caso, digamos, con particular atención. Llevo 11 años en Madrid, pero digamos, si todavía me sale alguna palabra un poco más en italiano, me vais a perdonar. Entonces, el caso de Italia vamos a ver también por qué es importante. Luego vamos a ver un modelo de cómo interpretar los datos muy por encima y muchas limitaciones que tiene. Como vamos a ver, mucha gente se ha lanzado en hacer modelos aunque luego no fueran expertos del sector. Y esto claramente tiene riesgos. También en un momento en lo que estamos bombardeados de datos, de información, y en la época de Internet, pues es muy fácil luego dar mensajes muy, muy equivocados. Vamos a ver un poco los datos que se han utilizado y que luego se han empezado a utilizar para interpretar lo que era la evolución de la curva de contagios y un poco la evolución de la pandemia para entender un poco lo que estaba pasando, porque ahora sí que estamos en mayo y que ya vamos a ver un poco la luz al final del túnel, ya sabemos un poco qué datos utilizar, dónde hubo más contagios, pero pues os quería ahora como timeline poneros al final de febrero o en marzo, cuando el número de contagios, sobre todo en Italia, iba aumentando y nadie de verdad estaba entendiendo muy bien por qué estaba pasando. Y luego, pues un poco en la fase 2, que aquí en España se llama fase 1, en Italia se llama fase 2, pero digamos la fase del post-pandemia, de lo que luego está pasando después del pico de contagios. Vale, para empezar me gustaría utilizar esta diapositiva que un poco reciclado de una charla anterior, no porque quería reciclarla, sino porque me parece bastante relevante decir que en la época de los datos, de la revolución de los datos, donde producimos exabytes de datos cada día, la situación en la que nos hemos encontrado es no tener suficientes datos para analizar lo que estaba pasando. Entonces ha sido un poco digamos, extraño, pues en la época del Big Data no tener suficiente cantidad de datos. Y también esa otra diapositiva que, pues digamos, para la que no lo conocen, muestra un poco la ley de Moore, que nos dice que la potencia computacional crece de manera exponencial, pues cada 2 años básicamente tenemos el doble de potencia computacional que en la época anterior. Por ejemplo, pues el ordenador que estaba en el Apollo 13 que se fue a la Luna, pues era el mismo que luego en el 83 se utilizaba en un Nintendo. Entonces, en esa fase de crecimiento exponencial, nos hemos encontrado algo que crecía de manera exponencial, pero Fede, no. perdón, ¿me ¿Sí? escuchas? Soy Alberto. Es que no se ve la presentación, ¿vale? Es que no has terminado de compartir, perdón. Vale, ¿ahora la podéis ver? Sí, genial. Vale, perfecto, perdona. Pues era simplemente el resumen y eso, es decir, que básicamente la premisa que en la época del Big Data nos hemos encontrado sin datos. Entonces, ¿por qué no estábamos preparados para lo que ha pasado? Básicamente,
no tenía las experiencias que teníamos del pasado o iban muy lejos, pero la pandemia del 18, la mal llamada española, donde pues tenemos estimaciones muy por encima, ¿no? Porque hablamos de hace un siglo. Y luego las otras, que eran, digamos, de la gripe porcina a la aviaria, a la COVID-1, que nos podían haber preparado por lo que iba a pasar, pero al final tuvieron el efecto un poco contrario. ¿Por qué? Porque al principio de este siglo, como consecuencia de la SARS, la Organización Mundial de la Sanidad pues empieza a empujar a los gobiernos para tomar medidas contra la SARS, contra posibles pandemias. Los gobiernos empiezan a organizarse y lo que pasa es que cuando llega en el 2009-2010 la gripe suina, el miedo era que pudiera ser tan violenta como su antecedente el 18, ¿no? Como la gripe llamada española. Lo que ha pasado es un poco la situación contraria. Pues, afortunadamente, para esa época la gripe suina no ha sido tan violenta como se esperaba, pero esto ha producido una reacción contraria. Entonces, básicamente, los gobiernos han sido criticados para tomar de medidas exageradas. Hubo gente también, digamos, del sector sanitario, como gente del Consejo de Europa, que criticó la OMS para generar un miedo no necesario, y como consecuencia, pues en 2009, todo lo que se había empezado a construir por parte de los gobiernos, pues se empieza a destruir. Básicamente se empieza a desinvertir también como consecuencia de la crisis económica en el sector sanitario, y esto hace que básicamente después de 10 años no se encuentre no preparados. Hay este artículo, yo iré poniendo todas las fuentes que tengo al final de cada diapositiva, por si queréis profundizar, pero hay un artículo muy interesante sobre la situación en Lombardía, que como sabéis es la región de Italia que ha sido más afectada por la pandemia, que explica un poco cómo en 2009 Lombardía, que en teoría era la región de Italia con la situación económica más florida y la que tenía que ser más preparada para esa pandemia, pues ya en 2009 no era preparada para la posible pandemia de gripe. ¿Cuál ha sido otro problema? Pues el problema ha sido que la pandemia se empieza en diciembre de 2019 en un país como China. ¿Podéis ver la pantalla? Sí, se ven bien. Vale, perfecto. Y vale, en un país como China, que digamos es una grande potencia, pero no deja de ser un país con fuertes límites democráticos. Es un país que la libertad de prensa se clasifica al puesto 177 sobre 180, y entonces es un país que ha esperado varias semanas para comunicar lo que estaba pasando. Entonces esto ha generado también, como sabemos, una confusión y una resistencia al momento de compartir datos, que ha creado, digamos, situaciones muy poco optimales. Vale, ¿por qué es importante entonces estudiar el caso de Italia? Italia, como sabéis, al momento pues es uno de los países con más casos. El 16 de mayo tenía 223.000, y es, digamos, el primer país más abierto que ha sido infectado por esa pandemia, ¿no? Pues los ejemplos que teníamos antes eran Irán y China, pues teníamos también Corea del Sur, pero ha reaccionado bastante bien. Entonces, es el país que primero ha sido afectado y el país que antes tuvo que reaccionar un poco también en términos de datos. También tiene otra peculiaridad. Como sabéis, la pandemia ha sido muy centrada en el norte de Italia y en particular en la región de Lombardía, la región que tiene como capital Milano, en las provincias como de Bérgamo, de Lodi, de Cremona, donde básicamente se han concentrado el 40% de los casos y más del 50% de los fallecidos, más de 15.000 fallecidos. Esto nos permite un poco, comparando Lombardía con el resto de Italia, ver efectivamente cuál ha sido el efecto de las medidas de contenimiento que ha actuado el gobierno italiano. Hay un debate ahora sobre si las medidas, como justo también que haga debate, si las medidas de pandemia, la medida que se han tomado pueden ser demasiado fuertes o demasiado blandas, pero efectivamente si miramos los casos de Italia podemos ver muy claramente la diferencia entre regiones donde 2 semanas sobre actuar o no actuar ha sido efectivamente determinante para
contener que la pandemia se fuera expandiendo en el resto del país. Vale, os voy a dar una pincelada muy por encima de cómo se ha ido expandiendo la pandemia en Italia. Como veis ahí en el mapa de la derecha, pues ha sido una pandemia muy concentrada en el norte de Italia y particular en esas 12-14 provincias que están en el área de Milán. Aunque el primer caso de pandemia que se registró en Italia no fue en esa región, sino en Roma. Roma, que es una ciudad que tiene, creo, más de 20 vuelos semanales con China, es una de las ciudades de Europa más conectada con China, y el 31 de enero se registraron 2 casos de 2 turistas chinos que estaban visitando Roma. En ese momento, Roma tiene un hospital muy bueno por lo que es las enfermedades como el COVID. Entonces se pensó un poco que esa pandemia se podía contener. El hospital reaccionó muy bien y los 2 turistas fueron ingresados. Pasaron 20 días, Italia cerró los vuelos con China y el 20 de febrero en un pueblo llamado Codogno, en Lombardía, se registró el primer caso, lo que se llama el paciente 1. Se llama el paciente 1 porque de momento no se ha podido encontrar de dónde ha venido el contagio. Era una persona que estaba totalmente no relacionada con China. El día siguiente empezaron a salir casos también en otra región, Véneto, pues en la área de Venecia, y hubo también el primer fallecido. Todos casos que no se podían conectar con ninguna visita a China. El 23 de febrero hubo unos casos en un hospital en provincia de Bérgamo, en un pueblo llamado Alzano Lombardo. Esta fecha es tristemente conocida porque también nos enseña las distintas reacciones que hubo también dentro de Lombardía, porque la zona de Codogno sí que fue instituida como zona roja, y ahí la pandemia fue un poco contenida. En el hospital de Alzano Lombardo lo que eligieron fue reabrir el hospital después de pocas horas y efectivamente Bérgamo fue la ciudad más infectada de Italia, como vamos a ver ahora un poco en las estadísticas. Hay otro caso interesante que también vamos a ver un poco con más detalle más adelante, que es el caso de Boa en Veneto, donde se registra el 28 de febrero 70 casos sobre una población de poco más de 3.000 habitantes. Aquí la reacción de la región Véneto fue totalmente distinta de la de Lombardía, porque decidieron cerrar todos y hacer test masivos en la población. Y como hemos visto, es una estrategia que sí ha merecido la pena. Vale, vamos a ir un poco más al detalle de cómo funciona la curva de una pandemia. Vale, pues si queremos, siempre hemos escuchado estos días que una pandemia tiene un crecimiento exponencial, ¿no? Y lo que queremos hacer para actuar y para un poco contenerla es frenar este crecimiento. Entonces, si decimos del número de casos positivos en un día, el número de positivos que se registran en un día, esto va el número de casos en un día, perdona, pues el número de nuevos casos va a depender de los casos que ya tenemos, más un factor E, que es el número de personas con la que cada persona infectada entra en contacto. Y P, básicamente, es la probabilidad de contacto la probabilidad que cada contacto produzca un contagio. Básicamente, es otra manera de dar una forma de ese factor R que tanto hemos escuchado de cómo se difunde la pandemia, ¿no? Básicamente, ¿cuál es el problema con esta estructura? Que más aumenta el número de casos totales, más ese factor delta N va a ser cada día mayor y por eso tenemos un crecimiento exponencial. Por eso, por ejemplo, en el número de casos fuera de China, en las primeras fases de la pandemia han crecido de un factor 10 en 16 días. En realidad, si vemos Italia, pues ha crecido aún más rápidamente. Entonces, básicamente, si ponemos en N0 el número de casos del principio de la pandemia, solamente ponemos en N0 cuando se registra ya un número relevante de casos confirmados, por ejemplo 200, pues vemos que el crecimiento es exponencial. Entonces, ¿cuál es un poco la manera para frenar el número de contagios diarios? Pues vamos a actuar o en E o en P. Pues básicamente vamos a reducir la probabilidad de contagio o vamos a reducir el número medio de personas con la que una persona infectada entra en contacto.
hay dos maneras de hacer esto. Pues una es producir esta llamada inmunidad de grupo, ¿no? O a través de una vacuna que de momento no tenemos, o pues dejando de subir de manera controlada el número de infectados. Esa es un poco la idea que tuvieron algunos gobiernos, como por ejemplo los de Reino Unido, y como hemos visto, pues no han funcionado muy bien. ¿Por qué queremos un poco que las personas inmunes vayan creciendo? Porque más hay personas que ya han sido infectadas o han sido vacunadas, pues menos es la probabilidad que haya menos personas infectadas. La otra manera es pedir de tomar medidas de contención y distanciamiento social como hemos hecho. Porque ¿cuál es un poco el objetivo? El objetivo es porque como vaya aumentando el porcentaje de población expuesta, pues el contagio va a disminuir. Entonces, en realidad, nuestra curva de la pandemia no es una exponencial, sino es una curva logística. Una curva logística básicamente es una curva que en su primera fase es una exponencial, es indistinguible, pero luego, como el crecimiento disminuye, pues ya va a tender a un número fijo, y que es en la segunda fase de la pandemia, donde ya el número de casos diarios va a disminuir. Básicamente podemos dividir la curva del contagio en dos grupos, ¿no? Un tramo exponencial, que es la parte peor, que cuando el número de casos diarios, el número de casos va creciendo exponencialmente, y un tramo logístico, que es cuando el número de casos va poco a poco a ralentizar y nos vamos un poco acercándonos al final de la pandemia. Desde un punto de vista matemático, esto significa simplemente estudiar la derivada. Pues básicamente, cuando el número de nuevos casos diarios es superior al número de nuevos casos diarios del día anterior, estamos en la fase exponencial. Si conseguimos que el número de nuevos casos diarios sea inferior a los casos positivos del día anterior, pues estamos en la fase de crecimiento logístico, tenemos un factor de crecimiento menor que 1, y es cuando empezamos a ganar sobre la enfermedad, y en la difusión del contagio empieza a frenar. Hay un momento que se llama, digamos, tiempo de inflexión, que es cuando la curva pasa de un factor de crecimiento exponencial a uno logístico. Es el momento, digamos, lo que se llama un poco también el pico de la pandemia. Es importante, al momento de hacer una predicción de un modelo, pues saber cuándo este tiempo de inflexión va a pasar. También para ver si las medidas que estamos tomando contra la difusión del contagio están siendo efectivas. Entonces, en la primera parte del contagio, todos los esfuerzos se han centrado en tener un poco una predicción de cuándo este tiempo de inflexión iba a pasar. Vale, ¿cuál ha sido entonces el problema de los datos en la primera fase de la pandemia? Hablamos de finales de marzo, finales de febrero, principio de marzo 2020. Italia, como sabemos, en pocos días pasa de 200 casos, que se registran más o menos el 24 de febrero, a 2.000 casos el 1 de marzo. Entonces, en ese momento teníamos muy poca información respecto a ahora. ¿Por qué? Porque China pues, había esperado unas semanas antes de lanzar el alarma, porque no sabíamos quién era el paciente cero en Lombardía, pero también dentro de países que se piensa ser un poco más coordinados, como son los de la Unión Europea, había muy poca coordinación, efectivamente. No hubo intercambio de datos dentro de los países de la Unión Europea. Como sabemos, cada país decidió actuar de forma distinta, también en algo tan sencillo como determinar el número de nuevos casos positivos o cómo efectuar los test. También dentro del mismo país había muy poca coordinación. Como hemos ya visto, pues Lombardía decidió una política de hacer pruebas solo a personas que ya presentaban síntomas, mientras Véneto, y en la primera parte, decidió actuar y hacer un número de test mucho más masivos. Había también el problema que en ese momento no había mucho test disponible, entonces era muy difícil dar una estimación de cuántas personas efectivamente estaban ya infectadas. En ese momento, de todas maneras, el único dato que teníamos era cuántas personas había infectadas y el número de nuevos de positivos diarios. Y como vamos a ver, este número estaba trágicamente subestimado.
Vale, hablamos siempre de finales de febrero y principios de marzo. En ese momento, los datos que había eran efectivamente muy poco. Entonces, la comunidad científica empieza un poco a reaccionar. Se crean, sobre todo en las plataformas públicas, una demanda por parte de los científicos de hacer los datos públicos para poder estudiar la curva del contagio. Ahora, imagináis que si vamos, por ejemplo, en El País, hay una parte de visualización de datos que la verdad está muy bien. También, por ejemplo, la del New York Times o la en Italia, por ejemplo, de Il Sole 24 Ore, que es un periódico de economía. Pero en ese momento, al final de febrero, la verdad que había muy pocos datos disponibles porque tampoco los gobiernos y las instituciones públicas se habían organizado para hacerlos públicos. Entonces, en ese momento, la comunidad científica se activa y empiezan a pedir más, que se compartan más datos. Y se hace siempre más relevante también un rol que es lo del data journalist, que es lo de periodistas o expertos en divulgación científica que no sepan solo escribir artículos, sino que también sepan interpretar los datos. Me gusta citar, por ejemplo, el grupo de Physicists Against SARS-CoV-2, no solo porque soy físico, sino porque es un grupo que se ha creado en Facebook donde están activas cientos de personas y donde efectivamente la gente empezó con los pocos datos que hacías a intentar elaborar modelos para ver cómo está evolucionando la pandemia. Como vamos a ver, esto ha sido bueno para compartir datos, pero también ha llevado a traer conclusiones un poco equivocadas. Entonces, el 7 de marzo, pues ya llevamos como 2 semanas con la difusión de la pandemia en Italia, pues, bajo la petición de una plataforma de datos abiertos, la Protección Civil, que es básicamente el organismo responsable en Italia de la gestión de emergencia en Italia, crea un repositorio en GitHub donde empieza a publicar todos los datos que tiene sobre el COVID-19 en Italia. Esto ahora en mayo nos parece algo normal, pero lo repito, pues al final de febrero era algo, encontrar datos sobre el número de contagios era algo muy difícil, algo donde había muy poca transparencia. Entonces, dentro de lo malo que está pasando, que ha pasado y que está pasando, esto sí que ha sido un empuje para los gobiernos hacia hacer mucho más transparente. De hecho, ahora, si por ejemplo, con unas líneas de Python, por ejemplo, si queréis probar, podéis conectaros a un repositorio de GitHub y descargarlos todos los datos del contagio en Italia, agregados por provincia o por comunidad, por regione, que serían las comunidades autónomas, desde el 24 de febrero hasta a los datos más actualizados de hoy. Vale, entonces eso ya nos permite un poco jugar con los datos y hacer algunas observaciones muy de alto nivel, ¿no? Por ejemplo, pues comparamos los datos de Madrid con los datos de Roma, de la región de Lazio, y con la Lombardía, que es la región de Milán. En este caso, ya solo haciendo un plot del total de positivos, ya vemos como el efecto del lockdown ha sido efectivo en Roma, ¿no? Pues Roma es una ciudad que al finales de febrero tiene más o menos el mismo número de contagiados de Madrid, y ahora en mayo pues tenemos tiene un factor 10 de fallecidos y de positivos menos que Madrid. Entonces la evolución de Lombardía y Milán, lamentablemente, ha sido la que conocemos, pero actuar en el resto de Italia está relativamente pronto. Italia se ha cerrado al principio de marzo, ha permitido que pues, las zonas del centro y del sur y regiones también tan pobladas como la de Roma, que tienen una población más o menos como la Comunidad de Madrid, pudieron un poco contener la difusión del contagio. Vale. Ahora vamos a ver un ejemplo un poco de si quisiéramos construir nuestro toy model, nuestro modelo un poco para prevenir para predecir un poco la difusión del contagio. Podemos utilizar los datos abiertos que nos da el gobierno italiano para hacer un modelito. Y esta era un poco la situación que teníamos al principio de marzo. Ahora imaginaos en marzo en un grupo de físicos de Facebook, gente haciendo fitas de exponenciales y de logísticas como si no hubiera mañana, básicamente, ¿no? Pues, pero con muy pocos datos. Ahora, lo repito, en mayo parece algo que ya hemos escuchado
miles de veces en los periódicos y la televisión, pero en marzo la verdad que era algo que parecía tan novedoso, aunque fuera algo como, tan sencillo como hacer el fit en la logística, ¿no? Pues entonces lo que podemos hacer básicamente es ir a Python y con los datos de los contagios positivos intentar hacer la modelización de una curva como esta de la fórmula que se ve a la izquierda, ¿no? Básicamente es una función logística y nuestro x0 va a ser el punto de inflexión. Entonces, ¿no? Si básicamente ponemos en el día 0, cuando alcanzamos un número mínimo de contagios, por ejemplo 200 en Italia el día 24 de febrero, pues nuestro x0 va a decirnos después de cuántos días vamos a tener el máximo en el crecimiento de los contagios. Y L nos va a decir el valor máximo de la curva, que sería el número máximo de contagios totales a lo que vamos a tener, digamos, a cuántos, más o menos como orden de magnitud, cuántos contagios tendremos, cuántos contagiados tendremos al final de la pandemia. Pues eso lo podemos hacer en 5 minutos, por ejemplo, con Python. Pues hay una librería que se llama SciPy que nos permite hacer un fit de cualquier curva, ¿no? Pues una logística, por ejemplo, o de una exponencial. Si, por ejemplo, usamos los datos de los positivos en 80 días, desde el 24 de febrero, que ponemos como día cero, al 14 de mayo, ya vemos que efectivamente nuestra curva sigue de manera bastante fiel una logística. Pues vemos que la curva naranja, que es la exponencial, es hasta el 15-16 de marzo, pues más o menos una semana después de cuando se empezaron a tomar medidas con la cuarentena, y que luego pues, el número de casos que predecimos va a ser 217.000, sobre un total de 223.000 que se ha registrado el 16 de mayo, ¿no? Pues entonces, suponiendo que 223.000 son todos los casos positivos que hay, que sabemos que no es verdad, pues ese modelo tan sencillo pues, nos podría dar una buena aproximación. También nos dice que nuestro punto de inflexión va a ser después de 37 días y el día de abril. Entonces, 17 días después del lockdown, que era un poco lo que nos esperábamos, ¿sabes? Que efectivamente el 1 de abril, abril es cuando en Italia se ha empezado un poco a registrar una ligera inflexión en el número de las pandemias. Esto, como os he dicho antes, es un termómetro, no es algo que quiere ser científicamente relevante, es un ejemplo de lo que podemos hacer, pero no tendríamos que hacer. ¿Por qué? Pues hemos dicho que nos estamos poniendo al principio de la pandemia, entre febrero y marzo. Pues imaginaos hacer el mismo modelo, pero teniendo solo los datos de 25 días. Pues estamos en el día 20 de marzo, solo tenemos los datos disponibles hasta el día 20 de marzo y queremos hacer el mismo fit de la misma función que hemos visto antes, pero teniendo disponibles solo 25 días de datos. Pues nuestro modelo va a darnos algo totalmente distinto. Nos va a prevenir un número de casos que son de 78.000, entonces ya estamos dando un error más del 300% respecto al número real de casos confirmados. Y estamos prediciendo un pico de contagiados después de 23 días. Básicamente íbamos a decir que ya habíamos pasado el pico del número de contagios. Entonces esta es un poco la situación que en el mundo científico de gente que no trabajaba en el sector se estaba viviendo, porque cada día la gente empezaba a decir, vale, estamos pasando el pico, vale, ya estamos yendo hacia el comportamiento logístico de la curva. En realidad es que los datos disponibles eran tan pocos y como hemos visto tenían tan vallas que una pequeña variación pues iba a determinar básicamente un error muy grande en la estimación total. Esto lo podemos ver, por ejemplo, haciendo una pequeña prueba. Si pues vamos a cambiar solo los datos del 20 de marzo de un factor del 30%. Entonces suponemos hacer un error del 30% en la medida de nuevos positivos que hay solo el día 20 de marzo. Básicamente, solo poniendo un poco de ruido en esta estimación, vamos a tener un error más del 20-30%. Básicamente, ¿cuál era el problema en ese momento? Que no solo había pocos datos, sino estamos ampliamente subestimando, como hemos visto, el número de contagiados reales. ¿Por qué?
porque el número de tampones que estaba haciendo era muy bajos y pues, la verdad es que se estaba subestimando muchísimo el número de lo que llamamos asintomáticos, ¿no? Y esto es un poco el riesgo de hacer un poco modelos homemade que pueden resultar muy bien con el fit que tenemos, pero al final estamos utilizando algo totalmente, digamos, totalmente aproximado. También hay un factor geográfico, básicamente. Si queremos analizar los datos de Italia, como he dicho antes, pues estamos comparando datos de regiones que están afectadas de manera totalmente distinta. Pues tenemos el caso de Lombardía, donde la pandemia empieza unos días antes, y el caso de Roma, donde las medidas, como hemos visto, han sido mucho más efectivas. Entonces, estamos mezclando, con un modelo tan sencillo que solo considera el número de positivos totales diarios. Al final no estamos considerando muchos factores, entre pues el factor geográfico, por ejemplo. Para daros una idea también del caos que había en ese momento en interpretar los datos, también si, por ejemplo, mostramos el número de positivos diarios en Italia, pues al principio la gente se preguntaba por qué había un efecto de estacionalidad. Básicamente lo que se registraba era un número menores de contagios diarios el lunes y el martes, que luego volvía a subir muchísimo el miércoles. Entonces, el lunes y el martes, la protección civil o la gente en general tenía esperanza que ya estábamos pasando el momento peor, y luego el miércoles nos volvíamos a dilucionar porque ya teníamos otro pico en los contagiados. Y eso al final resultó tener una situación tan sencilla como que el efecto de estacionalidad que teníamos era porque los laboratorios que ejecutaban las pruebas sobre la positividad, pues básicamente no trabajaban en plantilla completa los fines. Entonces, básicamente, los sábados y los domingos se hacían menos test y esto daba en menos positivos los lunes y los martes. Es algo que ahora, considerado, ya sabemos ampliamente, pero en esa época, en ese momento de caos, al principio de marzo, pues por muchos días, porque por sorprendente que pueda parecer, nadie había considerado. De hecho, vemos este efecto de la estacionalidad también en el número de test que se iban realizando, ¿no? Entonces, para hacer esto, básicamente, pues podremos hacer algo tan sencillo como hacer básicamente una media móvil. Si en lugar de considerar los números positivos solo del día, de nuevo positivos solo del día, consideramos la media de los últimos 7 días, pues ya vemos que podemos remover este efecto de estacionalidad y podemos dar ya una estimación un poco más estable de cómo va evolucionando el número de contagiados. Todo esto para decir básicamente que el único dato que teníamos durante las primeras fases era el dato en crudo de nuevos positivos, y este dato era totalmente lleno de errores y no era, digamos, confiable. También vemos que el número si ahora lo vemos un poco más con los datos de mayo, vemos que efectivamente, y esto es positivo, el número de test ha ido creciendo en el tiempo. Pues al principio, a finales de febrero en Italia solo se podían hacer menos de 5.000 test por día, y ahora estamos haciendo alrededor de 50.000, 70.000, y vemos que el número de test que dan el porcentaje de test que da positivo ha cambiado totalmente. Durante el pico era el 30-40% y ahora es menos del 2%. Y esto sí que nos da una idea de cómo, ya utilizando otro dato más y teniendo más información sobre el número de pruebas que hacen diariamente, podemos hacer más un tuning un poco mejor de lo que son de cómo está yendo un poco la difusión o la contención de la enfermedad. Vale, pues entonces, para resumir, me gusta citar
esta página que encontré en Reddit, que básicamente es de un físico y dice, vale, pues lo mejor que podéis hacer si sois físicos para ayudar con la pandemia es no publicar nada, porque si no sabéis nada de epidemiología, pues lo único que vais a generar es caos. Entonces, la manera mejor en ese caso de frenar la pandemia es no generar más caos y no publicar nada. Y por esto es que no es recomendable, sino por entender bien los datos, pues hacer un T-model. Lo podemos hacer un poco para jugar en casa, pero luego es mejor no compartir esta información porque, como hemos visto, vamos a tener muchos errores. ¿Vale? Pues esto es algo que efectivamente se ha visto, pero también en instituciones muy serias, como es, por ejemplo, el Imperial College de Londres. En ese caso, es un organismo de epidemiólogos es uno de los más reconocidos en el mundo, pero publicaron a finales de marzo este report que estimaba en Italia el 10% de la población ya contagiados y en España el 15%, ¿no? Como hemos visto, el estudio de la Carlos III ha visto que es mayor el 5%. Lo que estimaban ellos era el 15%. No obstante, hayan hecho un estudio muy serio desde un punto de vista científico. ¿Cuál era el problema? Es lo que llamamos en términos científicos garbage in, garbage out. Básicamente, los datos que se tenían en marzo, como ya he dicho, eran tan malos, tenían tan muchos errores que no tenía importancia el modelo, la técnica que uno iba a utilizar, que pues los resultados siempre no iban a... Que se está intentando coartar la libertad. Una cosita, me parece fatal, que se está intentando coartar la libertad. Hubo, no sé, alguna... Perdona. Vale, entonces, digamos, la situación, el mensaje un poco que tuvimos con los datos de marzo, donde se utilizaba sobre el número de nuevos positivos, es que estos datos no eran confiables porque estábamos subestimando el número de la población, el número total de la población contagiada. En ese momento, entonces, lo que se empezó a pensar fue utilizar los datos de fallecimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, es relativamente más fácil saber cuánta gente ha muerto, que como hemos visto, pues al final no ha sido tan fácil. Entonces, se ha pensado, estimando que había una ventana de 14 días entre un contagio y un fallecimiento, utilizar el número de fallecidos para dar una estimación de la curva de la enfermedad. ¿Cuál ha sido en este caso el problema? Que ya comparando los datos de China con los datos de Italia, pues tenemos resultado totalmente distinto. En un primer estudio de la OMS, en China se estimaba una mortalidad entre el 2 y el 3%. En Italia y en el resto de Europa hemos visto que se estaba registrando una letalidad del 10%. ¿Esto por qué? Porque había un alto número de asintomáticos que no estábamos registrando. Entonces, también en ese caso, contar el número de fallecidos no pudo ser fiable un poco para ver efectivamente cuál era el impacto real, también el número de fallecidos en la población del COVID. Llegamos entonces a la final de marzo y se publica un estudio en el Corriere della Sera de un alcalde de un pueblo en provincia de Bérgamo, Dembro, que también es físico, y que básicamente lanza una alarma muy inquietante, ¿no? Pues era la época en la que veíamos las imágenes en Bérgamo de los camiones del ejército pues llevándose los muertos en otras provincias de Italia porque los hospitales y tampoco los sanatorios podían contener el alto número de fallecidos que había en Bérgamo. Lo que sí que el alarma que lanzó este alcalde fue básicamente que en su pueblo el año anterior habían muerto en los primeros 3 meses del año 35 personas. Y ahora, hasta el 24 de marzo, él había registrado 158 fallecimientos. ¿Cuál era el problema? Que oficialmente en el pueblo de Nembro solo se habían registrado 31 muertes. Entonces había más de 100 muertos que podían ser como consecuencia del COVID, pero no se había registrado como fallecidos por la enfermedad. Eran todas esas personas que, por ejemplo, estaban en las residencias o morían en casa porque los hospitales no podían atender.
Esta sospecha fue confirmada del alcalde de Bérgamo. Bérgamo es una ciudad de más de 100.000 habitantes, que decía que efectivamente él también había observado que solo en los primeros 3 meses de 2020 y más concretamente en el mes de marzo, pues había 200 muertes que oficialmente que eran un exceso y que no se podían atribuir al COVID. Esto efectivamente nos dijo que aunque estamos yendo un poco en la dirección correcta, ¿no? Un poco que efectivamente estudiar la tasa de mortalidad nos podía dar una medida más correcta de cuál estaba siendo el impacto del impacto real del COVID en Italia. En este caso, el ISTAT, que es básicamente el correspondiente italiano del INE, tenía un proyecto que, como vemos, es parte de un proyecto más amplio europeo para vigilar la mortalidad media en Italia, un sistema de vigilancia. Básicamente estaban monitorando las muertes diarias en 19 de las principales ciudades italianas y efectivamente empezaron a ver que a finales de marzo la curva disparaba hacia arriba. Si lo comparábamos con los datos de 16, 17, 18 y 19, pues veíamos que había un exceso de mortalidad muy alto. Eso ya en mayo, aquí vamos comparando en la izquierda los primeros datos que se publicaron el 17 de marzo con los datos que ya tenemos en mayo. Como podéis ver, en mayo, si veis el tren de rojo, ese efecto es mucho más evidente, pero en marzo esto todavía no se había estudiado, todavía no sabíamos efectivamente cuál era el efecto del COVID en la mortalidad general, ¿no? Entonces, luego si se pudo estudiar en una base de datos más amplia, en los datos de más que 4.000 ayuntamientos italianos, en la evolución de la mortalidad sí que tuvimos una idea mucho más clara de cuál habían sido las áreas más afectadas y cuáles habían sido las otras áreas que afortunadamente pues, habían podido contener un poco la difusión de la enfermedad. Como hemos visto, Bérgamo, que ha sido el brote principal de Italia, pues hubo una mortalidad más alta, 5 veces más alta que la mortalidad que se registró entre el 2015 y 2019, entre enero y marzo, y luego otras varias provincias tuvieron entre el 200 y el 300% de mortalidad más alta, hasta llegar a Milán, que sí tuvo básicamente el doble de muertos respecto al año anterior. Esto sí que nos da una idea un poco de lo que ha sido en números el efecto del COVID en Italia. Sabemos que en esa área de Italia pues, ha producido una mortalidad entre 2 y 5 veces mayores. Entonces eso nos permite un poco tener digamos, poder responder un poco a esa fake news que circula que el COVID no es nada más que una gripe, porque pues, una gripe no suele tener un impacto tan alto en la mortalidad. Por el otro lado, pues, en ciudades como Roma o Nápoles, del centro y del sur, pues hemos visto un efecto contrario, donde básicamente la mortalidad ha sido casi menor. ¿Por qué ha sido menor? Porque la gente se está moviendo menos, entonces no hay otros factores de mortalidad como, por ejemplo, los accidentes de coche. Este estudio de mortalidad nos permite dar, por ejemplo, nos permite también dar una idea de cuál ha sido el efecto del COVID en toda Europa, ¿no? Porque este proyecto de lista del Instituto de Estadística Italiano es parte de un proyecto europeo que se llama Euromomo, que básicamente va monitoreando la tasa de mortalidad en 24 países de Europa. En ese caso, utilizan como medida estadística lo que llamamos Z-score, ¿no? Básicamente, ven en términos de desviaciones estándar cuántas veces nuestra medida es mayor que la media. Entonces, básicamente, para daros una idea, si tenemos algo que está dentro de 3 desviaciones estándar, entonces sería una medida que es dentro de la media, más o menos 3 desviaciones estándar, tenemos una medida, tenemos algo, digamos,
razonable, no algo que no es muy lejano de nuestra media. Pues sería un Z-score, digamos, entre -3 y 3. Si nuestro Z-score es mucho mayor que 1, si se acerca a 10, por ejemplo, significa que efectivamente la tasa de mortalidad registrada en ese país tiene algo raro. Si, por ejemplo, lo vamos a ver en una semana de 2019, pues de enero, pues vemos que sí había algunos países, sobre todo de Europa del Sur, que tenían un exceso de mortalidad debido un poco a una gripe normal. Pero en este caso hablamos de un exceso moderado, ¿no? Pues efectivamente la mortalidad tiene una estacionalidad que es más alta en los meses de invierno porque hay la gripe. Y si vemos, por ejemplo, la situación antes de la pandemia, pues siempre en una semana de enero de este año vemos que todos los países parecían tener una situación normal. Como nos vamos pero acercando al principio de la pandemia, vemos, por ejemplo, que entre el 9 y el 15 de marzo, pues Italia empieza a tener algunas medidas raras. Y como nos vamos un poco yendo más allá en el tiempo, pues ya vemos que la semana siguiente Italia y España, y siguiendo Francia, Holanda, Bélgica e Inglaterra, pues empiezan a tener algo raro también. Pues empezamos a registrar en Italia y España un exceso de mortalidad muy alto, entre un factor Z entre 7 y 10. Como vamos hacia abril, pues vemos que todos los países de Europa ha sido afectado y la mortalidad que se ha registrado en Europa Occidental ha sido muy alta y algo que no es totalmente debido al COVID. Y como nos vamos luego moviendo hacia el final de abril, vamos viendo como, por ejemplo, las medidas de contenimiento empiezan a tener efecto y vamos a ver cómo Italia, por ejemplo, empieza a acercarse otra vez a una situación de normalidad, ¿no? Pues hasta llegar a finales de abril es cuando todos los países empiezan ya a contener la pandemia y se quedan básicamente solo Reino Unido y Suecia, que como sabemos han tenido una política de contención un poco distinta que el resto de Europa. Para volver básicamente a la última semana que se ha registrado, que la semana pasada, donde la situación aparece más normalizada, ya no se registra un exceso de mortalidad en Italia, en España, en Francia, y la situación sigue un poco crítica solo en Inglaterra. Esta medida pues, nos ha dado también la manera de ver un poco cómo ha sido el impacto del COVID en otros países. Nos hemos centrado en estos últimos 2 meses, sobre todo pues, en la Unión Europea, porque es donde vivimos, y en Estados Unidos, un poco por nuestro bias un poco cultural, y también porque efectivamente, por todos nuestros errores, es donde tenemos datos más abiertos, ¿no? Pero sí que si el New York Times ha hecho un estudio sobre este exceso de mortalidad, también esos son datos que son abiertos. Por ejemplo, The Economist tiene un repositorio GitHub donde se pueden descargar, y han observado, por ejemplo, que en países como Brasil o como Turquía, que en principio han afirmado no haber sido afectado por la emergencia del COVID, sí que se ha registrado una tasa de mortalidad pues, mucho mayor que el normal. Por ejemplo, pues, en Indonesia, ¿no? Pues eso nos abre un poco también algunos riesgos un poco inquietantes, porque es como el COVID se podría difundir, y ya se están difundiendo, como en el caso de Brasil, en países con sistemas sanitarios un poco menos desarrollados. Por ejemplo, un estudio del Imperial College de Londres, que lanza un poco esta alarma y dice que pues, el impacto efectivamente en países como Brasil, como Indonesia o como Ecuador, como ya se está viendo, pues podría ser mucho más grave de lo que hemos vivido ya en Europa. Vale. Pasamos a la fase 2. Con lo que no queda muchísimo tiempo, intentaré ser un poco más rápido, pero básicamente ahora estamos, como os he dicho, al final empezamos a ver la luz en el túnel, y entonces ahora sí que tenemos muchos datos disponibles, ¿no? Entonces ahora el desafío que tenemos es un poco como saber gestionar un poco los errores que hemos cometido en marzo, pero también la nueva manera de utilizar estos tipos de datos que hemos aprendido en estos 2 meses para luego saber contener
la difusión del COVID en los próximos meses. Pues empezando, por ejemplo, del estudio que ya probablemente todos conocéis de la Carlos III para estimar cuál es el porcentaje de infectado en España, ¿no? Un estudio que ha sido mucho más confiable que, por ejemplo, lo que hizo el Imperial College hace 2 meses, no porque en el Imperial College no sean expertos, sino porque los datos que tenemos son datos de una base estadística mucho más confiable, con datos mucho más seguros de lo que utilizó el Imperial College. Esto nos abre también a nuevas fases y finalmente también a que los países, sobre todo en Europa, se hayan convencido a favorecer el intercambio de datos. Entonces, sí que se están creando plataformas abiertas para que los países, sobre todo la Unión Europea, puedan intercambiar de manera más rápida, no solo entre ellos, sino con la comunidad científica, datos sanitarios y no solo. Entonces, por ejemplo, los datos que os enseñé antes del gobierno italiano sobre los datos del COVID en Italia van a ser parte de una plataforma a nivel europea donde uno pueda encontrar no solo los datos de Italia, sino todos los mismos datos, pero extendido a toda la Unión Europea. Esto nos va a permitir, esperamos, si vamos a tener que volver a intentar contener la difusión del contagio, que los países puedan reaccionar de manera mucho más coordinadas y teniendo datos mucho más confiables. También se abre una serie muy amplia de tipos de datos que podemos utilizar para empezar a intentar entender cuáles han sido los factores que han hecho que el COVID se haya difundido, por ejemplo, más en algunas áreas de Europa o del mundo y menos en otras, ¿no? Por ejemplo, hay este estudio, aunque sea a nivel todavía muy preliminar, que tiene en consideración muchísimas variables a nivel geográfico, de la temperatura, la edad, la esperanza de vida, la obesidad masculina, la contaminación del aire, para ver efectivamente entre estos factores cuáles han sido los que pueden haber favorecido la difusión del COVID. Entonces ya vamos a ver que podemos llegar mucho más preparados a la próxima emergencia. También se abre una serie de datos que uno no habría pensado se podrían utilizar en estas situaciones. Por ejemplo, datos de movilidad que ya se estaban empezando a utilizar por fines comerciales en los últimos años, pero hemos visto, por ejemplo, pues, utilizando datos de satélites, cómo ha cambiado la movilidad de la población en Italia, ¿no? Pues, se han utilizado datos de autopistas, datos de apps, para ver cómo ha ido bajando la movilidad en las varias regiones. Y Google también ha empezado a trabajar en un proyecto parecido, y haciendo datos públicos, básicamente viendo dónde se conecta la gente. Y, por ejemplo, pues, en la Comunidad de Madrid, pues, como esperábamos, la gente se ha ido conectando mucho más desde casa y mucho menos en lo que Google identificaba como, pues, sitios de trabajo o sitios recreativos, ¿no? Entonces, toda esta parte de movilidad nos va a ayudar un poco a entender también para el después, para las actividades económicas, cuál ha sido un poco la reacción de la sociedad civil y cómo han cambiado un poco los hábitos de la población. También un poco os he citado el ayuntamiento de Bo en Véneto al principio de la presentación, porque eso ha sido un laboratorio muy interesante para ver cuánto efectiva puede ser la medida de contención, ¿no? En Bo, como decía, básicamente se registra un brote al principio, pues 70 infectados, cuando en Italia se contaban menos de 200, y la reacción también aprovechando que era un pueblo muy pequeño, ha sido básicamente hacer test masivos a toda la población. Se ha testado en 2 semanas el 90% de la población. Y se registró básicamente que el 3% de la población ya estaba positivo. Lo que se hizo entonces fue instituir una zona roja en Bo y luego volver a hacer el test después de unas semanas, otra vez al 75% de la población. Esto permite básicamente ver que las medidas de contención funcionaban, porque efectivamente Bo al principio era uno de los pueblos más afectados, pero al final resultó en su área ser el que menos víctimas tuvo.
y también permite dar una estimación bastante fiable de lo que puede ser el número de asintomáticos, ¿no? Porque de todos los test que se hicieron a la población de Go, pues resultó que el 43% de los que resultaron positivos no tenían síntomas. Entonces, que básicamente el número de asintomáticos podía ser más o menos, por lo menos, tan grande como el número de los que presentaban síntomas. ¿Vale? Para un poco concluir, también se está un poco difundiendo el uso de lo que se llaman de lo que se usa contact tracing. Básicamente es el utilizo de apps móviles para ver un poco cómo hacer el trazamiento de los positivos y cómo poder tomar medidas. Esto claramente funciona en la primera fase de cuando hay pocos contagios o pues ahora si vamos a tener otros brotes en los próximos meses. ¿Eso por qué? Porque si identificamos de manera rápida los positivos y todas las personas que han estado en contacto con los positivos, pues podemos aplicar medidas de cuarentena o hacer test. La parte de utilizar app ha sido desarrollada sobre todo en Asia, un poco porque estos países, como hemos visto, pudieron reaccionar un poco más rápidamente que Europa, un poco porque tenían la experiencia de haberse ya enfrentado con la SARS o con la gripe suina. Entonces sí que han desarrollado ya en los meses pasados algún sistema de tracking que se ha revelado bastante eficiente. ¿Cuál es el problema en este caso? Que pues hay un problema de privacy y hay también un problema de libertad para los ciudadanos. Porque, por ejemplo, en Hong Kong pues, se ha desarrollado un brazalete electrónico que era obligatorio para los positivos. Entonces, básicamente para comprobar que un positivo estuviera observando la cuarentena o un posible caso sospechoso. Y entonces son apps que básicamente permiten geolocalizar a los positivos o a los posibles positivos y tomar medidas y luego básicamente no se quedan en casa. Entonces tenemos sí que un problema un poco filosófico en este caso de cuánto estamos respetando la privacy y las libertades individuales, ¿no? En ese caso, pero, sí que el caso de Singapur nos da una alternativa posible porque se están desarrollando apps que no utilizan sistema de geolocalización, no utilizan GPS, sino utilizan Bluetooth. Entonces, en ese caso, también con el soporte de Apple y de Google, los intercambios de datos es a través de Bluetooth y no toma ninguna medida sobre la geolocalización del usuario, sino de manera anónima crea un log entre dos individuos que están en contacto, digamos, que entran en contacto. Lo que pasa básicamente, bueno, hay un problema también muy grave desde un punto de vista de libertad individual en utilizar geolocalización o en no tomar, digamos, medidas que puedan proteger a los ciudadanos, como por ejemplo en Corea. En Corea, no sé si lo habéis visto, han empezado hace poco en reabrir los bares y los restaurantes y se ha registrado pues otro posible brote, ¿no? Este brote pues se ha identificado en algunos bares y locales del barrio gay de Seúl, digamos, de la comunidad LGBT. Y esto en un país como Corea del Sur, que es un país digamos, democrático, pero tiene todavía algunos problemas de libertades individuales, sobre todo por lo que son los ciudadanos con distinta identidad sexual, pues es un problema a nivel de privacy, porque básicamente una app que tenía que ser anónima, al final ha resultado en difundir a la población donde habían estado los infectados, dando nombres, dando direcciones, y entonces ha resultado en un problema muy, muy grave desde el punto de vista de libertades individuales. Vale, entonces, ¿cuál es la solución un poco que está adoptando Europa? Pues en el caso de Italia, pues se está desarrollando una app que se llama Immuni y al mismo tiempo pues, países como Alemania, Dinamarca y Holanda están haciendo algo muy parecido, que es básicamente una app de contact tracing que pero pues respeta también la privacy de los ciudadanos, ¿no? Pues primero se instala de forma voluntaria y uno puede compartir información solo si quiere, pues la puede instalar si quiere y puede comunicar su posibilidad, si se ha dado positivo al test, solo si quiere, de forma totalmente voluntaria.
utiliza, como en el caso de Singapur, Bluetooth. Entonces, el intercambio entre datos, entre usuarios, de datos es solo a nivel de usuario, no solo se registra de forma anónima si los usuarios han sido en contacto, pero sin localizar, sin registrar dónde han estado en contacto. Todo de manera encriptada y todo de forma abierta, pues es un código que cualquiera pueda descargar. En el caso concreto de Europa hay dos protocolos en competición que han sido desarrollados por las universidades. El primero básicamente usa un database centralizado, entonces todos los logs de contacto se van a almacenar en un database que elige el gobierno, y otro, que es totalmente el más seguro desde un punto de vista de privacy, tampoco llega a eso, sino pues el gobierno no tiene ninguna traza sobre los contactos de los ciudadanos, y toda la información se almacena en los dispositivos móviles de los usuarios. De esta manera, básicamente, el usuario puede decidir de forma anónima de comunicar al sistema central si ha dado positivo, y siempre de forma anónima el sistema central lanza un aviso a todas las personas que a través de Bluetooth han sido en contacto, pero sin almacenar en algún momento información sobre quién ha estado en contacto con quién, y pues, tampoco geolocalización. Este último sistema, por lo que es el más fuerte desde un punto de vista de privacy, ha sido lo que está siendo elegido por Immuni, por el gobierno italiano y también por todos los gobiernos europeos. Vale, para llegar un poco a las conclusiones que hemos visto, que estamos en la época del Big Data, pero pues la epidemia del COVID nos ha sorprendido porque no teníamos data. Entonces nos hemos encontrado la situación de no tener datos. En la primera fase, el problema que hemos tenido desde el punto de vista de datos es que los pocos datos que teníamos también tenían muchos bias, muchas imprecisiones. Entonces hemos llegado un poco a conclusiones incorrectas, ¿no? La reacción de la comunidad científica ha sido pues, solicitar plataformas de datos públicos abiertas para poder analizar estos datos. Esto nos ha llevado muchas ventajas, pero pues, nos ha llevado también algunos riesgos de hacer modelos un poco precipitados, un poco homemade, que como hemos visto pues, pueden llevarnos a conclusiones erróneas. Ahora que estamos en la fase 2, pues sí que podemos utilizar los errores que hemos cometido en el pasado, y también tenemos muchos datos que podemos aprovechar para llegar más preparados a las próximas fases. También la Unión Europea ha aprendido un poco la lección y ha recibido el mensaje de la comunidad científica, entonces sí que se está empujando tanto por la comunidad científica como por la Unión Europea para tener plataformas de datos públicas que se puedan utilizar para hacer análisis más precisos. También tenemos una serie muy amplia de fuentes de datos que podemos utilizar y que van desde del contact tracing a datos de movilidad, y que pues, nos van a ser muy útiles siempre con ya que estamos en la Unión Europea, pues siempre pero respetando el derecho a la privacy y el derecho a las libertades de los ciudadanos. Y vale, pues siento si me he extendido un poco más de lo esperado y espero que os haya resultado interesante. Gracias. Muchas gracias a ti, Federico. Sí que te has extendido un poquito, casi media hora más, pero veo que la gente ha estado ahí pegadita a sus pantallas porque ha sido muy interesante. De verdad que sí, muchísima información y además unas slides donde nos lo has mostrado de una forma muy clara, porque a veces transmitir ideas relacionadas con los datos, las fuentes de datos, pueden resultar duras. ¿No? Un poquito ardua, pero nos lo has transmitido muy bien. A mí me surge la inquietud de que al final el dato, todos entendemos que el dato es un número y no hay nada más objetivo que un número. Sin embargo, al final la interpretación de todas esas fuentes que tú nos estabas comentando, sí que a lo mejor ya no es tan objetiva. Esa interpretación pasa a ser algo más subjetivo. ¿No has tenido tú la sensación esta cuando has analizado? Sí, totalmente. De hecho, la primera cosa que siempre dices es que uno puede tener el algoritmo de Machine Learning, por ejemplo, más eficiente y más preciso del mundo, pero si luego no sabe interpretar los datos, si no tiene conocimiento, lo que llamamos
conocimiento de negocio, pero en ese caso el conocimiento científico, pues no vale nada tener todos los datos. Entonces, por esto digo que nosotros como, digamos, científicos, en mi caso como físicos, podemos dar nuestra aportación para saber cómo interpretar los datos, pero si luego hay que tener personas expertas en el sector. Pues si yo soy astrofísico o si ahora trabajo en una empresa financiera, pues puedo utilizar y entender datos financieros, pero no me puedo poner a dar clases un poco de epidemiología, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, si no sabemos, siempre se habla un poco de cómo analizar los datos, pero siempre nos olvidamos que el trabajo del científico de datos, el 80% es más recolectar datos y limpiar datos. Entonces, si no hacemos bien esa primera fase, los resultados que vamos a tener, por muy bueno que pueda ser nuestro algoritmo, nuestro modelo, pues van a ser malos. No sé si alguien se anima, de las personas que todavía siguen conectadas, ¿os animáis a preguntarle algo a Federico o a compartir alguna impresión que os habíais llevado de esta charla? Podéis desbloquear el micrófono y preguntar directamente. Si no queréis abrir el micro, podéis hacerla a través del chat, como ha dicho mi compañero Alberto. Y se lo contamos. Mucho silencio veo. Les has abrumado con tanto dato. También, sí, ha sido muchos datos y mucha diapositiva y mucho tiempo. Ha sido intensa la charla, muy interesante, pero yo creo que se nos han quedado un poco abrumados. Bueno, pues entonces lo vamos a dejar aquí. Gracias. Mira, te van contestando. Gracias, Federico. Gracias. Te van contestando. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, por compartir esta tarde del martes con todo ese conocimiento que tú tienes y todo ese análisis que has mostrado que has hecho, porque recabar toda esta información es laborioso y lleva su tiempo. Y te invitamos, cuando nos dejen, pasemos de fase y podamos tener el Centro de Innovación abierto, te invitamos a que nos acompañes allí a hablar también sobre más temas, ¿vale? Mira, te van diciendo que ha sido un gran trabajo y que ha sido muy, muy interesante. Se van despidiendo nuestros miembros del club. Bueno, pues Federico, muchísimas gracias, de verdad, The Place es tu casa, te invitamos siempre que quieras. Muchas gracias, Luis. Será un placer volver a tener esta experiencia con vosotros. Que nos veamos cerquita. Y a los que siguen conectados, os cuento que mañana tenemos de nuevo a Phil Jim, filósofo con el que hemos tenido la suerte de contar en otras ocasiones ya, porque vamos a reflexionar en la parte de programación de la sociedad post-pandemia sobre algo que ya viene dicho en el refrán, ¿no? De hay que estar en el momento oportuno, en el lugar adecuado. Y de eso vamos a hablar, de los timings, de la importancia de los tiempos, de manejar esos tiempos. A lo mejor el COVID está transformando también esta parte y está haciendo que los tiempos para conseguir muchas cosas o para modificar algunas cosas se hayan acortado. Phil va a hacer una reflexión sobre el difícil equilibrio entre la respuesta empresarial y el estado de ánimo colectivo que permanecerá en la sociedad tras la pandemia. Así que mañana nos vemos de nuevo a las 12 de la mañana en The Place, donde el futuro, ya sabéis, que es presente. Muchísimas gracias a todos. Cuidaos mucho. Chao. Chao, Federico. Hasta luego, gracias.